Todas lo han hecho. Sonrisa, brazos, labios, rodillas, glúteos, papada. Como me vea bien, en primavera me meto y me hago las liposucciones. Pero ahora ella ha llegado para desbancarlas. El azote de las Campos, Paola Olmedo, y su impresionante cambio radical. Impresionante. Me encanta. Flipado, no me lo podía imaginar. Imagina mirarte al espejo después de una operación y no reconocerte. Literalmente. Esto es justo lo que le acaba de ocurrir a Paola Olmedo, la mujer que un día fue nuera de Carmen Borrego y que saltó a la fama mediática como pareja de José María Almoguera. Su rostro se ha convertido ahora en uno de los temas más comentados en la televisión española, y es que la operación a la que se ha sometido ha sido tan extrema que ni su propia madre ha sido capaz de reconocerla. Lo que parecía una intervención médica para solucionar un problema mandibular ha terminado en un auténtico terremoto mediático en el que todos, famosos, familiares y espectadores, han acabado salpicados. Paola Olmedo, exnuera de Carmen Borrego y antigua pareja de José María Almoguera, se ha convertido en la nueva reina de las polémicas en los platós televisivos tras mostrar en exclusiva su nueva imagen en la revista Lecturas. Su intervención de más de 6 horas ha dado mucho de qué hablar, especialmente cuando confesó, con lágrimas y emoción contenida, haber sentido rechazo hacia sí misma tras descubrir la radical transformación de su rostro. Han tenido que retocarme todo. Me miro en las fotos y no sé quién soy. Sentí rechazo hacia mí, afirmó en la exclusiva, desencadenando un torbellino de reacciones que no ha hecho más que empezar. Lo más llamativo del resultado de esta operación es que lo que inicialmente era un procedimiento funcional ha acabado teniendo también un componente estético impactante. Lo de la nariz no me lo esperaba, comentó una Paola aún atónita y visiblemente impactada. La esteticista acudió a esta intervención después de años sufriendo problemas de audición provocados por una malformación mandibular, pero jamás se imaginó el alcance tan radical de los cambios que experimentarían sus facciones. Lo que muchos desconocían hasta ahora es que la operación no solo implicaba mover huesos o colocar placas de titanio y tornillos, que ella misma confesó llevar puestos con naturalidad impactante, sino que también obligó a 3 cirujanos a realizar retoques adicionales, entre ellos una inesperada rinoplastia. Me comentaron que la nariz quedaba rara y también me la tuvieron que tocar, reconoció ante la sorpresa del público y la indignación de aquellos que consideran que los médicos quizás fueron demasiado lejos con la intervención. Una operación médica necesaria se había convertido, casi sin querer, en una polémica cirugía estética. Las reacciones no se hicieron esperar, y la polémica se intensificó todavía más cuando la prensa del corazón puso el foco en la familia más mediática con la que está relacionada Paola, la de Carmen Borrego y José María Almoguera. Como exnuera de Carmen Borrego, cada uno de sus movimientos despierta automáticamente un interés desproporcionado. Y esta transformación extrema no iba a ser menos. Mi madre no me reconoció. ¿Quién me iba a decir que iba a vivir algo así?, expresó Paola en un dramático testimonio que rápidamente fue replicado en todos los programas de Corazón. Como era de esperar, las reacciones más mordaces y ácidas llegaron desde los platós televisivos donde su suegra, Carmen Borrego, participa habitualmente. Sabía que se operaba, pero esto no me lo esperaba, afirmó Carmen con evidente sorpresa, aunque con cierto tono incómodo. La hija de María Teresa Campos, habitual en polémicas familiares, tuvo que reconocer que la operación de Paola no era un capricho, sino una intervención necesaria por salud, aunque no pudo evitar que su comentario final generara aún más debate. Todavía está hinchada, pero cuando se deshinche estará mucho mejor. Dejando entrever con sutileza que ahora mismo el aspecto no es precisamente el ideal. Pero sin duda, uno de los momentos más virales fue protagonizado por Kiko Matamoros, siempre dispuesto a sacar tajada mediática de cualquier situación. Con su habitual ironía y ese tono desafiante que ya le caracteriza, al contemplar la nueva imagen de Paola, exclamó en directo y con absoluta crudeza: «Si me la cruzo por la calle, no la reconozco». Ha cambiado más ella en una tarde que la familia Campos en 10 años. El comentario se viralizó al instante, multiplicando aún más el impacto mediático de la ya polémica intervención. Con este inicio explosivo, queda claro que Paola Olmedo no solo ha cambiado radicalmente su rostro, sino también su destino mediático. Una operación que pretendía solucionar un problema médico grave la ha convertido, sin quererlo, en protagonista absoluta del Corazón, dando comienzo así a un debate encendido y lleno de polémicas sobre cirugía estética, presión social y dramas familiares. Pero la historia no acaba aquí, porque si creíamos haber escuchado todo lo escandaloso, todavía queda mucho más. El impacto mediático de Paola Olmedo no solo reside en su drástico cambio físico, sino también en las duras secuelas y revelaciones que han surgido tras su compleja intervención. La exnuera más famosa de Carmen Borrego ha dejado a toda España con la boca abierta tras confesar en exclusiva los detalles más inquietantes de su recuperación. Un proceso que, según sus propias palabras, ha sido mucho más difícil de lo que jamás habría imaginado. Durante más de un mes, Paola vivió un auténtico calvario.
Incapaz de abrir la boca, su dieta se vio reducida a purés y papillas administrados con jeringuilla, algo que generó rápidamente especulaciones en los platós más polémicos sobre si realmente valía la pena pagar semejante precio por una intervención tan radical. Y es que lo que parecía un procedimiento médico sencillo para solucionar sus problemas de audición, terminó en una cirugía extrema que implicó placas, tornillos y una reconstrucción mandibular completa. Pero la parte más desgarradora llegó cuando Paola admitió que lo peor no había sido el dolor físico ni la dificultad para comer, sino la incapacidad para mostrar afecto a sus seres queridos. Lo más duro fue no poder dar ni siquiera un beso a mis hijos. Esta confesión dejó helada a la audiencia, generando una mezcla de compasión y desconcierto. ¿Realmente era necesario someterse a una cirugía tan extrema, con consecuencias tan graves, para solucionar sus problemas? Además, en una entrevista que pasará a la historia por su sinceridad brutal, Paola admitió que aún sentía partes de su rostro parcialmente paralizadas. Una revelación que hizo saltar todas las alarmas en los programas del corazón. ¿Acaso había salido mal la operación? ¿O es que los cirujanos habían ido demasiado lejos en su intento por arreglarlo todo, como ella misma admitió? Mientras la polémica crecía en torno a esta operación, Paola reveló otro detalle aún más perturbador sobre el procedimiento. Aseguró haber sentido pánico al enterarse de que podría sufrir una parálisis facial completa debido a la complejidad de la intervención. Me dijeron que podían dañarme algún nervio, que corría riesgo de quedarme paralizada, pero asumí el riesgo porque era eso o quedarme sorda, comentó con voz temblorosa. Estas confesiones explosivas no pasaron desapercibidas, y menos para la familia Campos, que reaccionó en pleno directo a la nueva imagen de Paola. Carmen Borrego, en un intento por mantenerse al margen del escándalo, dejó escapar que ella conocía la situación, aunque no imaginaba tal cambio. Unas palabras que sonaron tibias ante la gravedad del relato de su exnuera, y que dieron pie a que muchos acusaran a la familia Campos de indiferencia y poca empatía ante un drama que ya se había convertido en fenómeno televisivo. Y como era previsible, no tardaron en llegar comentarios mucho más polémicos desde otros frentes. Kiko Matamoros, experto en provocar incendios mediáticos, lanzó un dardo especialmente ácido hacia Carmen Borrego y su hermana Terelu. Paola ha conseguido en una tarde más repercusión con una operación que vosotras dos con 20 retoques. Un comentario que no solo fue celebrado en redes sociales, sino que provocó el enfado monumental de la familia Campos, añadiendo más gasolina a un fuego ya difícil de apagar. Pero si algo sorprendió aún más fue la reacción del propio José María Almoguera, expareja de Paola. Cuando vio el resultado en directo, se quedó sin palabras, impactado por la radicalidad del cambio. Le ha cambiado la cara por completo. Está muy guapa, pero no sé si la reconocería por la calle, afirmó, visiblemente confundido. Esta declaración no pasó desapercibida para nadie, especialmente para quienes insinuaron que quizás ahora José María podía arrepentirse de su separación tras ver el impresionante resultado de la cirugía. Mientras tanto, los debates en platós de televisión se multiplicaban a velocidad vertiginosa, con expertos en estética opinando sobre la cirugía, familiares dando declaraciones contradictorias y amigos cercanos cuestionando las verdaderas intenciones de Paola. Las especulaciones se dispararon. ¿Fue una decisión valiente o solo un intento desesperado de captar atención pública tras su separación mediática? Esta mezcla explosiva entre drama personal, polémicas familiares, comentarios mordaces y un evidente sufrimiento físico convirtió a Paola Olmedo la protagonista indiscutible de la actualidad rosa, alimentando un debate nacional en el que todo el mundo tenía una opinión que dar. Desde quienes defendían con uñas y dientes su valentía, hasta quienes la acusaban directamente de aprovecharse del drama para volver a ser noticia. Lo cierto es que Paola había abierto una puerta que ya no podía cerrar. Un testimonio conmovedor para algunos, y excesivo para otros, que prometía mantener viva la polémica durante mucho tiempo, mientras la audiencia permanecía enganchada a la pantalla esperando saber qué nuevo giro tomaría su historia. Por si fuera poco todo lo contado hasta ahora, Paola Olmedo añadió una nueva bomba mediática a su ya incendiaria entrevista. La expareja de José María Almoguera no dudó en reconocer algo que hizo que más de uno se llevase las manos a la cabeza. Con lágrimas en los ojos, admitió que llegó a experimentar un sentimiento tan profundo de rechazo hacia sí misma que ni siquiera podía mirarse al espejo tras la cirugía. No podía verme, literalmente. Mi propio reflejo me generaba ansiedad. Ni siquiera podía tocarme la cara sin sentir miedo. Fue la sensación más rara que he tenido en mi vida. Esas palabras, cargadas de emoción, lograron conmocionar aún más a una audiencia ya perpleja por los detalles de la operación. Y es que la complejidad de la cirugía era algo que muchos desconocían. 3 cirujanos trabajando simultáneamente, placas y tornillos de titanio implantados, y un cambio radical del rostro que ni ella misma había pedido. Cuando vi mi nariz por primera vez, me quedé impactada. Me cambiaron hasta el perfil, ahora parezco otra persona y ni siquiera estoy segura todavía si me gusta del todo. Como era de esperar, este detalle encendió todavía más las alarmas. ¿Había sido realmente informada Paola sobre todo lo que implicaba esa operación, o fue una decisión médica unilateral, tomada sin consultarle suficientemente?
Su confesión dejó abierta esta duda, y rápidamente la audiencia se dividió en dos bandos claramente definidos. Por un lado, quienes denunciaban que los cirujanos se habían excedido claramente en su trabajo, y por otro, quienes sospechaban que Paola estaba dramatizando la situación para aumentar su exposición mediática. La polémica también alcanzó rápidamente a Carmen Borrego, madre del ex de Paola y habitual protagonista de los conflictos más sonados de la prensa rosa. Al preguntarle su opinión sobre la operación de su exnuera, Carmen respondió con un tono que levantó ampollas en plató. Yo sabía que se iba a operar, pero jamás me imaginé algo tan extremo. Ahora, si ella está feliz, adelante. Pero lo importante es que se recupere pronto porque, sinceramente, está irreconocible. Esas palabras, aparentemente inocentes, fueron interpretadas como una crítica velada, generando inmediatamente una nueva tormenta mediática en torno a la familia Campos. La situación escaló aún más cuando se revelaron detalles sorprendentes sobre el postoperatorio de Paola Olmedo. Durante semanas tuvo que alimentarse exclusivamente con jeringuilla, a base de papillas y purés proteicos, algo que describió con lágrimas en los ojos como una de las experiencias más duras de mi vida. Pero lo más desgarrador, según confesó ella misma en directo, fue su aislamiento emocional. Lo peor no fue el hambre o el dolor, sino no poder besar ni abrazar a mis hijos. Sentía impotencia, frustración, me veía prisionera en mi propio cuerpo. Fueron semanas interminables. Ante este relato, los colaboradores más críticos de los programas de televisión se dividieron inmediatamente. Algunos, visiblemente emocionados, mostraron empatía hacia el sufrimiento que estaba viviendo Paola, mientras que otros, más ácidos y escépticos, sugirieron con sarcasmo que la esteticista estaba dramatizando en exceso, vendiendo tragedia para salir en portadas. La sombra del montaje volvió a sobrevolar la figura de la exnuera de Carmen Borrego. La situación terminó de explotar cuando Paola reveló que en plena recuperación su madre llegó a mirarla a la cara sin reconocerla, preguntando quién era aquella persona extraña en la habitación. Imagínate lo duro que es eso para una hija. Mi propia madre, que me dio la vida, que me conoce mejor que nadie, mirándome sin saber quién era yo. No me lo voy a quitar nunca de la cabeza, afirmó entre lágrimas, provocando que colaboradores, espectadores y hasta críticos televisivos se rindieran a una polémica que parecía no tener fin. Mientras tanto, su ex, José María Almoguera, trataba de permanecer alejado de la polémica, aunque sin demasiado éxito. Ante las cámaras no pudo evitar admitir su sorpresa al ver el cambio de Paola, reconociendo con cierto desconcierto que la operación había transformado por completo su rostro. De verdad que no la reconocí. Si me cruzara con ella por la calle ni siquiera me pararía a saludarla, es otra persona totalmente distinta. Este comentario, que pretendía sonar inocente, avivó aún más las especulaciones sobre posibles arrepentimientos o segundas oportunidades en el horizonte. Mientras la audiencia debatía apasionadamente en redes sociales, surgieron testimonios anónimos en diversos programas, insinuando que Paola podría haber aprovechado su problema médico para realizarse retoques adicionales que nada tenían que ver con la salud. ¿De verdad era necesario tocarse la nariz? ¿No fue más bien un capricho para salir mejor en la foto?, comentaban con ironía algunos tertulianos televisivos. Por otro lado, sus defensores no dudaron en destacar la valentía de Paola al someterse a una intervención tan compleja y arriesgada, alabando su coraje y su determinación para enfrentar un cambio tan radical. Mientras tanto, sus detractores señalaban que quizás Paola se había excedido, sugiriendo que su cirugía extrema podría obedecer más a la presión social por encajar en los estándares de belleza actuales que a motivos estrictamente médicos. Si algo quedó claro después de la operación radical de Paola Olmedo, es que cualquier movimiento suyo iba a despertar un verdadero terremoto mediático. Y esta vez no fue una excepción. Cuando parecía que la polémica ya no podía crecer más, una nueva revelación hizo que los platós volvieran a arder con comentarios aún más afilados. En plena vorágine, uno de los médicos que participó en la intervención quirúrgica de Paola decidió romper el silencio. En una entrevista televisiva, Álvaro Sada, prestigioso cirujano maxilofacial del Hospital Universitario La Paz, aclaró que la cirugía fue estrictamente funcional, pero reconoció que los resultados, inevitablemente, habían cambiado drásticamente su apariencia. Nunca hubo intención de convertir esta operación en un procedimiento estético, explicó, en un intento de calmar las aguas revueltas por la polémica. Sin embargo, esto generó aún más dudas. ¿Fue realmente inevitable la modificación estética, o sencillamente, aprovecharon la ocasión para realizar unos retoques adicionales a la exnuera de Carmen Borrego? Sus palabras dejaron todavía más confundidos a los espectadores. Paola, en su testimonio, aseguró con total sinceridad que no esperaba que su nariz fuera alterada. Pero, según el doctor, el cambio en la mandíbula exigía necesariamente reajustes estéticos adicionales. Si no retocábamos la nariz, habría quedado desproporcionada, y el resultado hubiese sido peor. Esta aclaración médica desató una nueva batalla en los platós. ¿Hasta dónde debe llegar una cirugía médica para mejorar el aspecto del paciente? ¿Había dado realmente Paola su consentimiento explícito para todos estos cambios?
La propia Carmen Borrego volvió a ser arrastrada a la polémica, viéndose obligada a pronunciarse nuevamente en un programa televisivo, con un tono que mezclaba apoyo y una pizca de escepticismo. Estoy contenta por Paola, porque sé que llevaba mucho tiempo esperando esta operación, pero debo reconocer que me quedé de piedra cuando vi cómo había quedado. Este comentario, aparentemente solidario, no hizo más que alimentar nuevas especulaciones sobre posibles tensiones familiares y roces ocultos entre las dos mujeres, suegra y nuera, que durante años habían tratado de mantener cierta cordialidad mediática. Kiko Matamoros, una vez más protagonista involuntario del salseo televisivo, aprovechó esta ocasión para lanzar un comentario ácido y cargado de doble sentido. Paola ha dejado claro que el bisturí, cuando se usa bien, puede hacer maravillas. A ver si alguna de las Campos aprende algo de esto, porque vamos. La ironía hizo estallar risas incómodas en plató, pero también un evidente enfado en el entorno de la familia Campos, quienes consideraron el comentario fuera de lugar. Y mientras esta guerra mediática ardía en los programas de tarde, el testimonio personal de Paola continuaba generando empatía y debate. En sus redes sociales, compartió públicamente imágenes del proceso postoperatorio, hematomas, hinchazón extrema y unas cicatrices visibles que reflejaban crudamente el precio que estaba pagando por esta intervención. Algunos usuarios la apoyaron con mensajes de ánimo y solidaridad, destacando su valentía, pero otros acusaron directamente a Paola de victimizarse y exhibir demasiado públicamente lo que, en teoría, debería ser un proceso íntimo y privado. La división entre partidarios y detractores se volvió más intensa cuando salió a la luz la reacción de sus hijos ante su nueva apariencia. Paola confesó con amargura que uno de sus momentos más dolorosos fue cuando sus hijos la vieron por primera vez tras la operación. Mis hijos lloraron al verme. Me preguntaron por qué me había cambiado tanto, porque ya no parecía su mamá. Este desgarrador testimonio fue como echar gasolina al fuego del debate mediático, incrementando aún más las críticas hacia la cirugía extrema, acusando a los médicos de haber ido demasiado lejos, más allá de lo estrictamente necesario. Incluso José María Almoguera volvió a verse salpicado por esta controversia familiar. En otro inesperado giro, admitió en televisión sentirse incómodo con la situación. A mí nadie me pidió opinión, pero entiendo que Paola necesitaba esta operación. Ahora bien, el resultado, todavía no sé qué decir. Necesito tiempo para asimilarlo. Estas declaraciones ambiguas dieron pie a nuevas especulaciones sobre su relación con Paola, planteando si realmente apoyaba plenamente la decisión de su exmujer o si, en el fondo, sentía rechazo ante un cambio tan radical. Mientras tanto, varios expertos en psicología aparecieron en platós televisivos opinando que Paola podría estar sufriendo un trauma emocional profundo derivado del cambio tan brusco en su aspecto. Es un impacto enorme perder tu identidad facial. Hay un riesgo real de trastornos emocionales si la persona no es capaz de asimilar la nueva imagen, comentaba una conocida psicóloga en directo, añadiendo todavía más dramatismo y seriedad al asunto. En definitiva, Paola Olmedo se había convertido en la protagonista involuntaria de una auténtica tormenta mediática, con opiniones polarizadas, debates encendidos, críticas crueles y apoyos incondicionales. Su historia seguía tocando profundamente la fibra emocional de la audiencia, al tiempo que generaba infinidad de polémicas sobre los límites éticos y emocionales de las intervenciones quirúrgicas, la presión social por la perfección física y la explotación mediática de la intimidad personal. Lo único claro era que el caso de Paola había dejado de ser exclusivamente médico para convertirse en uno de los temas más comentados y polémicos del momento en España. Cuando parecía imposible que la historia de Paola Olmedo pudiera volverse más incendiaria, polémica y emocional, llegó la reacción definitiva. José María Almoguera rompió su silencio públicamente para añadir aún más dramatismo al asunto. Su comentario, emitido en el plató de Tardear, terminó de dinamitar la situación. Si me cruzo con ella por la calle no sé si me atrevería a saludarla, porque no la reconocería. Ahora parece otra mujer, y sinceramente, no sé si la Paola que conocí sigue ahí debajo de ese nuevo rostro. Unas palabras que provocaron estupor y asombro, dejando al descubierto que la transformación de Paola iba mucho más allá de lo físico. Había cambiado su vida para siempre, afectando incluso sus relaciones más íntimas. Las redes sociales ardieron inmediatamente con comentarios indignados, acusando a José María de insensible y de alimentar el rechazo que Paola ya confesó sentir hacia sí misma. Pero también aparecieron aquellos que, con sarcasmo venenoso, señalaron la aparente contradicción. Antes no la querías y ahora que ha cambiado, ¿la echas de menos? Un comentario que se viralizó rápidamente, sumando aún más ironía a la situación ya de por sí explosiva. Pero, por si aún faltaba algo en este cóctel mediático, la aparición más esperada y demoledora vino directamente desde el círculo de la familia Campos. Terelu Campos, tía política de Paola y voz autorizada del clan más famoso de la televisión española, decidió pronunciarse con dureza inesperada en Sálvame Deluxe. Está claro que Paola necesitaba esta operación, pero ahora parece más preocupada por posar en las revistas que por recuperarse. Quizá debería replantearse dónde está poniendo sus prioridades. Estas declaraciones hicieron temblar a todo el plató, generando un enfrentamiento sin precedentes entre colaboradores y expertos del corazón.
Y claro, no podía faltar Carmen Borrego, quien volvió a estar en el ojo del huracán por unas declaraciones que generaron tanto aplausos como abucheos en el mismo instante. Me alegro por ella, pero yo me he hecho muchas operaciones, y nunca he llegado al extremo de no reconocerme ni que mis hijos se asusten al verme. Un comentario que sonó claramente como un dardo afilado y directo contra Paola, cuestionando su decisión y abriendo una nueva grieta familiar que promete ser difícil de cerrar. En medio de esta vorágine televisiva, apareció nuevamente la figura ácida y polémica de Kiko Matamoros, quien no perdió ocasión para echar más leña al fuego. Paola ha conseguido la atención que tanto buscaba. Ahora bien, a ver quién supera esto en la familia Campos. Porque, visto lo visto, Paola acaba de elevar el listón de la cirugía a un nivel que ni la propia Carmen habría imaginado jamás. Sus palabras, cargadas de ironía y burla, generaron inmediatamente risas nerviosas en plató, pero también una profunda indignación en los defensores de Paola. Pero lo que terminó de incendiar definitivamente la polémica fue la confesión más íntima y desgarradora de Paola Olmedo en una entrevista exclusiva emitida en horario de máxima audiencia. Con lágrimas reales cayendo por sus mejillas, la exnuera de Carmen Borrego admitió por primera vez haber sufrido crisis de ansiedad tras la cirugía. No solo no me reconocía en el espejo, también sufrí ataques de pánico en plena noche. Hubo un momento en el que me pregunté si había cometido el mayor error de mi vida. No solo por el dolor físico, sino por el emocional. Nadie está preparado para verse convertido en otra persona. Sus palabras provocaron escalofríos en la audiencia, que empatizó instantáneamente con la dimensión humana y dramática de su situación. Pero no todo fueron lágrimas y sufrimiento. Paola, en un giro de guión inesperado, anunció entre sonrisas tímidas estar abierta de nuevo al amor y confirmó estar conociendo a alguien. Este anuncio desató inmediatamente nuevas especulaciones. ¿Había encontrado Paola finalmente a alguien que la aceptara en su nueva versión, o era otro intento desesperado por recuperar protagonismo mediático tras su traumática experiencia? La respuesta, por supuesto, dividió aún más a la opinión pública. Además, Paola aprovechó el momento para lanzar un mensaje de fuerza y autoaceptación que emocionó incluso a sus más acérrimos críticos. Esta operación me ha destrozado física y emocionalmente, pero también me ha enseñado a quererme de una forma que jamás había conocido. Si no me reconozco ahora es porque la mujer que soy hoy no tiene nada que ver con la Paola insegura y dependiente del pasado. Esta declaración provocó una lluvia de aplausos emocionados en el plató, que se convirtió instantáneamente en un símbolo de valentía femenina para muchas mujeres que han vivido presiones similares. Y en medio del debate sobre las secuelas emocionales y la presión social por alcanzar la perfección, llegó la estocada final por parte de los médicos. Uno de ellos, consciente del debate encendido que había generado la operación, reveló con sinceridad absoluta: Paola sabía perfectamente los riesgos. Toda cirugía radical tiene consecuencias físicas y emocionales, pero ella quería hacerlo igualmente porque era eso o quedarse sorda para siempre. Esta declaración sacudió nuevamente el debate televisivo, volviendo a colocar sobre la mesa la eterna pregunta: ¿cuánto es capaz de arriesgar una persona por salud o por belleza? Finalmente, y tras semanas en el ojo del huracán, Paola lanzó un último mensaje lleno de polémica y contundencia que cerraba magistralmente esta tormenta mediática: que hablen, que critiquen, que me juzguen. Lo único que importa es que he recuperado la salud y ahora puedo escuchar la voz de mis hijos. Lo demás, todo lo que digan o piensen, me importa bien poco. Con estas palabras, Paola dejaba claro que la batalla por su imagen pública no había terminado, pero también marcaba un antes y un después en la percepción que España tenía de ella. La historia de Paola Olmedo, una mujer común que decidió tomar el control de su vida y se encontró en medio de la polémica más mediática del momento, se había convertido, para siempre, en uno de esos relatos que se cuentan y analizan en los salones de media España. Amada y odiada, defendida y atacada, lo único claro es que Paola Olmedo había logrado lo impensable: ser protagonista absoluta de la actualidad rosa española, aunque fuera pagando un precio emocional y personal altísimo. Una mujer valiente para algunos, una oportunista para otros, pero sin duda, una figura imposible de olvidar en la memoria televisiva del país.